Hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente cada miércoles. Esta noche vamos a terminar el libro de los Hechos. Ha sido motivador todo el libro de los Hechos, en ese caminar del libro de los Hechos, empezando los momentos de oración hasta terminar en estos momentos el libro de los Hechos. Quiero simplemente que ustedes tomen en su Biblia el libro de los Hechos, el capítulo 28, y al final, versículo 11 al versículo 30. Terminamos la semana pasada cuando Pablo estuvo en la isla de Malta, y allí los hermanos de Malta fueron muy amables, personas muy amigables, en atenciones con Pablo, y ellos, dice versículo 10, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo proveyó para ellos también la sanidad. Y el versículo 10 dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y así empieza entonces el recorrido hacia Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, lo cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Llegados a Siracusa. Ellos llegaron a Siracusa, que era la capital de la isla de Cilicia. Pasaron por Regio, por otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y fuimos a Roma. Versículo 15, de donde, oyéndolos de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Este encuentro de los hermanos de Roma, al conocer que Pablo estaba llegando ya a Roma, unos 50 kilómetros antes, estos hermanos contentos estuvieron con Pablo, dándole fortaleza. Pablo hizo el pasaje, cobró ánimos y Dios le dio las gracias. Cuán hermosos son los hermanos cuando están juntos en armonía, dice la Biblia. Es hermoso la fraternidad y el compañerismo entre hermanos. Y aquí Pablo reconoce esa necesidad del compañerismo, y al encontrarse con los hermanos recobró ánimo, fuerza y dio a Dios las gracias. Todo esto es cuando Pablo está rumbo a Roma. Y el versículo 17 dice, aconteció que 3 días después Pablo llegó a Roma. Versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo tuvo una preferencia muy especial. No estuvo en una cárcel propia, sino estuvo en una casa alquilada. Y esto es algo que Dios le permitió hacer en Roma, una estadía, una casa privilegiada donde podía recibir a las personas. Entonces, cuando llega a Roma, es el cumplimiento de Hechos 1:8. 28:16 es el cumplimiento entonces de Hechos 1:8, cuando dice la Biblia, soy testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí Pablo está llegando a Roma, a la misma capital del Imperio Romano, que es Roma. Y llega a Roma porque así fue la voluntad de Dios. Y después de 30 años que se inicia la obra en Jerusalén, llega entonces Pablo a Roma. Si alguien puede decir cuál es la forma en que se puede explicar el libro de los Hechos, el centro del libro de los Hechos es un pasaje de Hechos 1:8.
Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Lucas empieza diciendo, la obra empezó en Jerusalén, siguió en Judea, siguió en Samaria y hasta llegar a lo último de la tierra. Y aquí expresa la llegada a Roma. Ahora, hay pasajes también que se pueden decir que expresa ese sentir. Del capítulo 1, versículos 6 y 7, encontramos el crecimiento, la expansión del Evangelio en Jerusalén. Y termina en el capítulo 6, versículo 7. El capítulo 6, versículo 7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Así que el Señor se manifestó grandemente en la extensión del Evangelio en Roma, en Jerusalén. Entonces, se multiplicaba la obra grandemente en Jerusalén. Luego, del 6:8 al 9:31, la extensión del Evangelio en Judea. Y termina así la obra en Judea en el capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nuevamente seguía la obra, se extendía el ministerio. El desarrollo de la obra misionera en Hechos ya empieza en Jerusalén y también en Judea. Encontramos también ya la extensión entre los gentiles. Hechos 9:32 a Hechos 12:24. Y leemos lo siguiente en el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Encontramos aquí la conversión de Cornelio. Todos estos pasajes hablan de que ya y también la obra en Antioquía, en donde ya el Evangelio estaba llegando ya a otra esfera, a otra cultura, como son los gentiles. Luego también encontramos del 12:25 al 16:5 la obra en Asia y Galacia. 16:5 dice lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ya el Evangelio ya estaba con Pablo en su conversión, predicando en estas regiones de Galacia y Asia. Y la fe eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias mismas eran confirmadas en su fe, en la doctrina de los apóstoles. Ahora, del 16:6 al 19:20, ya el Evangelio va mucho más allá. Encontramos en Hechos 19, versículo 20, y así dice la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Siempre en cada etapa del desarrollo encontramos texto que decía, se multiplicaba grandemente, prevalecía el Evangelio, aumentaba el Evangelio, se multiplicaba el Evangelio en la obra poderosa. Todo este desarrollo, crecimiento de la obra, la misión en el libro de los Hechos es a través de la obra y el poder del Espíritu Santo en que podía manifestarse grandemente ese poder del desarrollo de la obra misionera en el libro de los Hechos. Y para terminar entonces, del 19:20 al Hechos 28, entonces, encontramos ya la última etapa del Evangelio en el libro de los Hechos. Entonces fue un desarrollo progresivo. Jerusalén, Judea, Samaria, la conversión de los gentiles, en Galacia, Asia, en Corinto, toda esta extensión fue la obra maravillosa en que el Espíritu Santo obró y transformó estas regiones. Pero termina el libro cuando Pablo llega a Roma. Y aquí encontramos nosotros también en que Dios se manifestó en la persona
del apóstol Pablo. Dice el texto, aconteció, versículo 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuviesen reunidos les dijo. Pablo trata de explicar a los judíos y los reúne para explicar que el motivo de su situación. Les habla a ellos que él se vio obligado a apelar a César, aunque reconocía que no había hecho nada malo, pero sí reconoció que tuvo que apelar a César, obligado porque querían la muerte de Pablo. No querían soltarle, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Dice versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Pablo estaba sujeto a esta cadena, pero las cadenas no fueron un obstáculo para la presentación del Evangelio. Él tenía la oportunidad de hablar a los soldados, la oportunidad también de conversiones como Onésimo. Así que las cadenas no fueron un obstáculo para la extensión del Evangelio en Roma, porque fue la voluntad de Dios ese privilegio de llegar a Roma. Ya Dios había hablado con Pablo de esa urgencia de ir a Roma. Y Pablo mismo también quería ir a Roma. En su tercer viaje misionero, Pablo se propuso ir a Roma. También en el Hecho 23:11 encontramos la promesa de Jesús de que Pablo también tenía que ir a Roma. Dice el texto, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nuevamente la promesa se cumple en Hechos 27:24, en las 2 semanas de embarcación en el mar, en ese naufragio, también se le presenta esta promesa. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los varones que navegan contigo. Así que no fue una casualidad la llegada a Roma, fue la voluntad del Señor. Dios mismo le dijo a Pablo esa necesidad. Y era ahí esa posibilidad de que Pablo estuvo ante César. Ahora, realmente, cuando Pablo presentó el Evangelio a los judíos, hubo cierta personas a favor y en contra. Dice el versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dio Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pablo le dice la promesa de que eran sordos, personas de duro corazón, y no quisieron aceptar el Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Y termina el libro de los Hechos, con 2 versículos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que él venían. Pablo luego pudo decir en sus cartas, excepto estas cadenas. Pero ni aun las cadenas podían impedir la extensión de la palabra, la extensión de la misión de Dios hasta el fin del mundo.
Y termina el libro diciendo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Algunos piensan que por qué Lucas no termina y no dice nada de Pablo en cuanto a su cautiverio y su muerte. Pero el énfasis de Lucas es simplemente presentar el crecimiento, la extensión del reino de Dios hasta Roma. Y Lucas hace esa enseñanza a la iglesia, que se entienda que el evangelio empezó en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Este fue el énfasis del libro de los Hechos, el crecimiento, la multiplicación de la obra hasta llegar al Imperio Romano. Alguien dice que Lucas no termina el libro de los Hechos, y hay razón en estos comentarios, porque el libro dice abiertamente y sin impedimento el evangelio llegó a Roma, sin ningún obstáculo. Aún de la casa del César hubo conversiones. Ahora bien, el libro de los Hechos y la continuación del libro de los Hechos es hasta que Cristo venga a este mundo. Cada persona puede hacer la historia, la continuación del libro de los Hechos. Cada persona puede poner también su historia en este libro para honrar el crecimiento de la obra misionera hasta el fin del mundo. Cada hermano que quiera comprometerse con el Evangelio en el poder de la oración y en el Espíritu Santo puede también colaborar en la extensión de su reino. Cada uno de nosotros puede estar consciente de ese compromiso con la obra del Señor, la extensión de su reino, y predicar el Evangelio del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Entonces es una forma en que Lucas termina. En Roma, Pablo predicando el Evangelio del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esperamos que puedan ustedes leer el libro de los Hechos y también que les sea de bendición cuando lo lean. Vamos a tener un tiempo de oración en estos momentos y yo les pido que oren conmigo. Siempre oramos por la acción de gracias y siempre es algo que todo creyente debe hacer. Señor, gracias por este día. Porque estamos en este día con nuestra familia y también con el compromiso de ministrar a la iglesia. Y por eso damos las gracias. Aún también las gracias porque somos salvos, hijos de Dios, y una salvación gratuita que no merecíamos. También quiero que oremos por peticiones para la iglesia este año. Y yo quiero que la iglesia que escucha su palabra pueda reconocer que son peticiones para la iglesia, como la siguiente. Oremos por una iglesia que esté comprometida con el Señor en la gran comisión. Oremos por una iglesia con un compromiso de servicio. Ore por una iglesia que dé frutos de paz, santidad y justicia. Ore por una iglesia que este año nos acerquemos más y más al Señor. Oremos. Padre, damos las gracias esta noche. Hasta aquí, Señor Jesús, tú has estado con nosotros por tu misericordia y por tu gracia. Siempre agradecido por este día que nos has dado, Señor. Reconociendo que en tu voluntad así lo has permitido, Señor. Pues algún día estaríamos en tu presencia, pero hoy nos has dado este día
y damos las gracias. También agradecido porque somos tus hijos y tú nos has dado salvación gratuita por la gracia de Dios en Cristo. Y siempre lo hacemos con acción de gracias. Este año quiero que la iglesia esté orando porque seamos una iglesia con compromiso. Una iglesia en la cual podamos nosotros reconocer mi mayor compromiso es la extensión del reino de Dios, como se ve en el libro de los Hechos, en la Gran Comisión. Seamos parte de esa historia del libro de los Hechos. También queremos que nuestra iglesia sea una iglesia de compromiso con el servicio del Señor. Cuando hablamos de servicio, me refiero en cada etapa de servirle a Él a cada día. También oramos por una iglesia que dé fruto, Señor. Sin fruto nada se puede hacer y no hay evidencia de nuestra fe en Cristo. Los frutos de justicia, de santidad, de paz, de libertad, Señor. Y estos frutos es por medio de la salvación y la justificación en Cristo Jesús. También oramos, oh Padre Santo, para que este año la iglesia pueda reconocer que el proceso de la santificación es necesario. Aunque seamos seres finitos y limitados, somos llamados a ser santos y acercarnos más en santidad a Jesucristo. Esta petición la hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero también que oremos por los enfermos, por la hermana Nubia, por su esposo, por su hijo, por Aide, la esposa de Leonzo Díaz, su esposa Mari, que también requiere nuestra oración. También siempre oramos por la convención, la asociación, sus familias. Y es también nuestro deseo de orar por los países perseguidos en África, Asia, en China y Eurasia, Señor. También oremos por los hermanos que sean bautizados, que puedan crecer en el Señor, como Magdiela y el hermano Leo. Orar por conversiones, orar por personas que requieren salvación es importante. Orar por nuestro gobierno de Panamá para que le dé seguridad y anden correctamente delante del Señor. Oramos siempre por cada petición que sea conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Cada petición que te elevamos, oh Padre, sea conforme a tu voluntad. Por cada pastor, que si hay aflicciones, también por ellos oramos. Y que tú, Señor, pues pueda responder conforme a tu voluntad a cada petición. Oremos. Padre, damos la gracia también porque tú eres un Dios sanador. Sanidad pedimos por la hermana Nubia, por Aide, mi esposa. También sanidad por la esposa de Leonzo Díaz. Señor, sé con ella, Señor. También oramos por las peticiones, por la convención, la asociación bautista de Panamá, sus pastores, Señor, sus feligreses de cada iglesia. Y también oramos que tú seas también por el nuevo año que empezamos en enero, las nuevas clases de doctrina, Señor. Que estas clases sean de provecho y de interés para toda la iglesia. Y bendice a los que van a ministrar en dar las clases también. Oramos por los países perseguidos en Asia, en África, en China, en donde el Evangelio, Señor, sufre persecución. Y también oramos por nuestro gobierno, dale sabiduría y que anden correctamente, libre de corrupción, Señor. Gracias, porque sabemos que está con nosotros en medio de las dificultades. Y por la nueva situación
del COVID en Panamá, Omicron, en el mundo entero, pues sabemos que contigo pues tú nos vas a dar siempre tu presencia, tu fortaleza y que nada nos pase en esta prueba difícil, Señor. Toda esta oración y peticiones lo hacemos con acción de gracias, reconociendo que sin ti nada es imposible. En tu voluntad, esperando y oramos, Señor. Que sea tu voluntad quien nos dé respuesta a cada petición y oración. Todo esto lo hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones y Dios me les guarde, me les cuide siempre a todos ustedes.